Padre del cielo, empezamos esta escuela. Queremos hacerlo bajo tu dirección y bendición. Permite, Señor, que en este día podamos empezar esta capacitación y en el que podamos ir creciendo, Señor, en gracia y conocimiento. Así que, Señor, permítenos tener la disposición y el tiempo para poder aprender más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos y que el Señor les bendiga grandemente en lo que vamos a iniciar en el día de hoy. Perlita me va a ayudar rápidamente porque quiero comenzar aprovechando el máximo de tiempo posible para avanzar con nuestras materias. Son pocas las horas en realidad que tenemos para ver y examinar cada materia. Pero a grandes rasgos vamos a dividir el año en hermenéutica 2, en homilética 2, en teología sistemática 2 e historia de la Iglesia Cristiana 2. ¿Hasta cuándo va a ser hermenéutica? Bueno, hasta el 27 de marzo va a ser hermenéutica 2 para que aprovechemos bien el tiempo. Y homilética hasta el 26 de junio. Teología sistemática 3 de julio, 25 de septiembre. Y ya la historia de la Iglesia Cristiana 2 de octubre, 18 de diciembre, para que ustedes ya tengan en mente estas fechas, ¿sí? Esta fecha, lo vamos a ir dividiendo. Les recuerdo una vez más, los que van a comprar el libro en este mes, los que van a adquirir el libro que ya les propuse, porque es lo que vamos a ir viendo también, me lo hagan saber hoy, ¿sí? Porque ya lo tengo que pedir para que me hagan el precio que ya les comenté, ¿sí? Entonces, si ustedes van a pedir este mes el libro, me avisan. Me avisan, ¿sí? Rápidamente entonces vamos a pasar a materia. ¿Sí? Generalmente las escuelas primero empiezan con la introducción y nos vamos en planeación, etcétera. Nosotros vamos a pasar de lleno a la materia. Si quieren Biblias, porque la vamos a usar. Si no tienen, si la tienen, listo, genial. Hermenéutica 2. Vamos a hacer un leve resumen de lo que vimos el año pasado y en base a eso vamos a proyectar nuestro trabajo. Con las personas que no vinieron, ojalá que puedan ustedes ayudarles. La intención del micrófono no es tanto para que salga, porque ese micrófono se oye bien, sino para ir grabándolo, ¿sí? Y las clases quedan grabadas y vamos a ver la manera de poder hacerles llegar la grabación, por lo menos de la primera clase. Vamos a tener ahora en mente esto es lo que vimos el año pasado. La Biblia necesita ser interpretada. La Biblia necesita ser interpretada. Para poder interpretar las Escrituras debemos reconocer que existen ciertas dificultades a la hora de interpretar, las dificultades que a eso también se le llama distanciamiento, a ver si se acuerdan. Y el año pasado vimos que habían 5 distanciamientos principales que tenemos que superar a la hora de hacer la interpretación de las Escrituras. El primer distanciamiento lo podemos
encontrar y llamar o denominar por la naturaleza humana, el distanciamiento causado por la naturaleza humana. El segundo distanciamiento podemos llamarlo el temporal, ya lo voy a explicar. El tercer distanciamiento es el contextual. El cuarto distanciamiento va a ser el lingüístico. Y el final va a ser el distanciamiento autoral. Muy bien, qué bueno que lo tienen más o menos. Ahora ustedes se van a ir acordando rápidamente de esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos una Biblia y esta Biblia, para poder llegar a su interpretación, debemos nosotros superar cada una de estas dificultades. Primero, recordemos, el distanciamiento causado por la naturaleza humana. ¿Alguien se recuerda un poco de eso? ¿Algo? ¿Sí? Sí, está bien. Lo que habla más bien la distancia causada por la naturaleza humana es porque los autores bíblicos vivieron en una época que es muy diferente a la nuestra. O sea, el desarrollo del pensamiento humano de la época es muy diferente a la forma en como nosotros vemos el mundo hoy. A eso se le llama un distanciamiento causado por la naturaleza humana. Ellos escribieron conforme a la influencia de su óptica, de la óptica de su tiempo. ¿Sí? O sea, ellos vivieron en un tiempo, vivieron en una época y todo lo que vieron, todo lo que armonizaron en sus razonamientos, ¿no?, lo escribieron o escribieron las escrituras de acuerdo a eso. Por eso vamos a encontrar expresiones tales como la metáfora o la figura del buen pastor. ¿Por qué? Porque ellos vivieron, o la cultura de ellos se basaba en la agricultura, ganadería, ¿sí? Cuando hablamos también del razonamiento, ellos escribieron de la siguiente manera: las bendiciones del Señor son como un rocío, ¿no? Ellos describieron la lluvia como bendiciones. O sea, fue la óptica, fue su óptica, fue la forma de cómo ellos veían su mundo, que pudieron escribir las escrituras bajo esa influencia. O sea, ellos vieron la escritura y dijeron: Dios es nuestro Padre, como lo vamos a ver más adelante. Entonces a eso se le llama distancia causada por la naturaleza humana. Ellos vivieron en un contexto, vivieron en una situación. La segunda es la temporal. El Antiguo Testamento aproximadamente fue escrito hace unos 4000 años y el Nuevo Testamento hace unos 2000 años. Eso también presenta una dificultad a la hora de interpretar las Escrituras. ¿Sí? Esa dificultad que tenemos para entender los tiempos en el asunto o contexto de clima, panorama. Era muy diferente la percepción del mundo antes. Entonces a eso se le llama distanciamiento temporal. Ahora también ellos vivieron bajo un contexto diferente al nuestro. La política era distinta. Por ejemplo, hoy tenemos presidente, en aquella época había reyes, ¿sí? Entonces, cuando vemos figuras tales como "y vendrá un rey que será sobre todo reino", cuando habla de un rey supremo, ellos están escribiendo porque tienen una mentalidad de un contexto diferente al nuestro. Entonces, la dificultad es poder discernir, o sea, ser perspicaz, astuto, para poder
entender lo que el escritor dijo con cada uno de sus expresiones, porque ellos vivieron en un contexto diferente. O sea, sí hay dificultades a la hora, más que dificultades, yo le llamaría obstáculos o adversidades, o ¿qué otro nombre podría recibir? Hay cosas que superar a la hora de interpretar las Escrituras, ¿sí? Posteriormente está el contexto lingüístico. El contexto lingüístico es sencillo. Antes se hablaba, la Biblia fue escrita, en hebreo y griego y porciones en arameo. Ahora, el griego antiguo no es el mismo actual, porque el griego actual es llamado el koiné, ¿sí? Y el yiddish que se habla hoy en Israel no es el mismo hebreo antiguo. Entonces, incluso cuando nosotros observamos cada palabra, muchas veces la palabra va a ser muy diferente a lo que nosotros entendemos con esa palabra. Por ejemplo, la palabra temor y el temor de Jehová. ¿Cuántos lo escucharon? Y muchas veces teníamos duda con referente a esas palabras o a esa palabra en sí. Cuando para ellos, para el escritor, decir temor era reverencia, respeto. No es un temor de miedo. Y cuando uno fue pequeño le enseñaron, cuidado, si no tienes temor de Jehová, o sea, hay que tenerle miedo a Jehová. Creíamos nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque había un distanciamiento lingüístico. Ese es un ejemplo sencillo, pero a la hora de profundizar más en las Escrituras vamos a encontrar distintas veces o distintas complicaciones a la hora de interpretar las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar algunas palabras que son difíciles de poder interpretar porque tenemos que entrar ya al contexto autoral, ¿sí? Una de las cosas que hablamos el año pasado fue decir, lo que pasa es que no tenemos a los autores aquí para preguntarle, por ejemplo, a Pablo cuando dijo qué quiso decir con levantar a los muertos, ¿no? No tenemos a los apóstoles aquí para preguntarles qué quisieron decir exactamente. Entonces hay un distanciamiento autoral. Solamente saltando cada uno de estos elementos vamos a poder llegar a la interpretación de las Escrituras. Entonces vamos a ver ahora la solución para las dificultades, para estas dificultades que hemos tenido, y esta es la parte importante en la que vamos a ir desarrollándonos cada vez más. La solución, por ejemplo, para la solución con respecto al 1, sobre la distancia que causa la naturaleza humana, para eso ya tenemos los diccionarios bíblicos, culturales. Entonces ya no tenemos que estudiar los textos originales porque hay gente que ha hecho ese trabajo por nosotros. Por lo tanto, ahora en ese contexto nosotros ya tenemos esos diccionarios. Para el temporal también ya tenemos las soluciones, por ejemplo, para las fechas de cuándo se escribieron los libros. Tenemos un aproximado. ¿Qué nos permite eso? ¿Qué nos permite tener un conocimiento de las fechas? Nos permite entender cuál era el contexto histórico paralelo a la historia bíblica para que la historia universal nos confirme que los hechos bíblicos son reales. ¿Sí? Prácticamente ya la ciencia ni la historia ya no titubea ni cuestiona los acontecimientos históricos de la Biblia, porque en la paridad de las fechas ya está confirmado de que existieron eventos que la Biblia relata y que fueron fueron tal cual como la Biblia lo expresa. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en
los domingos la historia de Isaías y ahora Jeremías. Y hemos hablado un poco del contexto, ¿no? La historia universal ya confirma que todo eso fue real. Hubieron batallas, hubieron conquistas, hubieron situaciones en que estos acontecimientos sucedieron. Así que podemos decir que el distanciamiento temporal ya tenemos mucho avanzado en cuanto a soluciones. ¿Por qué? Porque ya las fechas están casi determinadas, no exactamente, por eso digo casi, pero tenemos un aproximado muy cercano a la exactitud de cómo fueron los hechos y los acontecimientos. Entonces, tenemos el distanciamiento temporal ya resuelto. Ahora, el distanciamiento contextual otra vez, ahí es donde tenemos que poner mucha atención y es donde nos vamos a detener un poco, porque tanto en el contextual, lingüístico y autoral, o autorial, no me acuerdo cómo se dice. ¿Cómo se dice? Autoral. El contexto, en estos tres contextos es que donde nosotros nos vamos a ir deteniendo y donde ya vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque esto ya está en su gran mayoría resuelto. Entonces vamos a ir deteniéndonos aquí y es aquí donde me gustaría que pudiéramos prestar un poco de atención y mayor concentración, porque esto es lo que nos va a dar las herramientas para poder hacer la interpretación y las futuras prácticas que vayamos a tener. Entonces, en el distanciamiento contextual debemos poner mucha atención y tener en mente todas las metáforas que el autor vaya a expresar y decir. ¿Por qué? Porque los autores usaron muchas metáforas, ilustraciones, figuras, ideas, pensamientos para expresar la cosmovisión de sus circunstancias. Ellos usaron mucho ese elemento, por lo cual debemos entender que para poder interpretar las escrituras fielmente, será necesario que nosotros podamos entender por qué el autor usó esa figura. Por ejemplo, vamos a ir a Isaías 64:8. 64:8. Y aquí no va a estar difícil de poder hacer interpretación de este contexto. Isaías 64:8. Si alguien lo quiere leer, aquí hay un micrófono. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero, todos nosotros somos la obra de tus manos. ¿Hasta ahí? Sí, solo el 8. Interesante, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué figura está usando? El barro y el alfarero. Está usando esa figura. A ver, ¿quién puede ayudarme y decirme entonces y explicarme esa figura? Todos lo conocemos, pero alguien que lo pueda explicar con el micrófono. ¿Sí? Pues en lo poco que tengo conocimiento de esa, es tierra. Es tierra que comúnmente en los pueblos, más que nada en los tiempos antiguos, Ajá. Todavía de hecho en los pueblos, ahorita en las comunidades lo utilizan para moldear cualquier cosa. Muchos lo usan le llaman pretiles o hornillas, los utilizan para hacer esos tipos de mesas también, ¿verdad? Entonces es un material muy moldeable, que con tan solo mojarlo ya puedes hacer una figura, puedes hacer cualquier cosa con él. Excelente. Primero, sí, es tal cual lo que quería que dijeses. Pero vamos a observar con atención para antes de llegar a ese tema del barro. Vamos a observar el versículo 8. Pero dice ahí, el 8, pero ahora, oh Señor, ¿tú eres quién? Es la primera figura que van a usar los autores. Y nosotros
eh, hemos adoptado esta figura. Primero, al inicio del versículo 8, en la versión Reina Valera va a decir Jehová, pero aquí dice Señor con mayúscula porque está hablando de Dios Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, primero que nada, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Es Padre o Señor? En la figura del texto. Primero es Señor. Aquí lo puse mal. O Señor. Señor, no vamos a entrar en la definición exacta, pero nosotros vamos a entender Señor como Dios. Dios, Señor y Dios es todo. Todo, es absoluto, es soberano, es majestuoso, inigualable. Nuestra mente, como dijo Miguel, finita no logra concebir lo que es Dios en su gran y plena dimensión. Pero el autor Isaías va a usar una figura que han usado muchos otros autores y va a reducir el término de Dios a Padre. Padre porque va a darle una figura paternal, de cuidado, de protección, de disciplina, porque el Padre también representa disciplina, representa educación, formación, cuidado, protección, ya lo dije. Entonces va a reducir a esto a un lenguaje que nosotros le llamamos un lenguaje común. Y nosotros adoptamos el lenguaje de Padre porque los autores bíblicos lo pronunciaron desde antaño. Por eso nosotros llamamos a Dios nuestro Padre, pero ¿Dios es solo Padre o es más que eso? Es mucho más que eso. ¿Sí? Entonces, las figuras y a veces en las interpretaciones de las Escrituras se reduce el término a que es demasiado común a la hora de exponer, interpretar o explicar las Escrituras. Se ha llegado al colmo de decir con confianza, hoy el Padre, la figura del Padre no es como la del Padre del Antiguo Testamento. Cuando el Padre antes hablaba, ¿qué hacía el Hijo? Callaba. Aún nuestros abuelos, cuando nos hablaban nuestros papás de cómo era la disciplina en casa, cómo era la figura paternal. Llegaba el papá a la casa y tenía que estar todo impecable. Entonces, decir padre hoy, para muchos decir padre hoy es decir, mi papá es mi amigo. Y hay demasiada confianza. No existe una figura paterna como en el Antiguo Testamento, ni tampoco como en nuestro pasado. La figura del padre ha ido descendiendo. ¿Por qué? Porque la psicología ha ido hablando de que al hijo hay que tenerle más miedo ahora que al padre. Si no, nos demandan, dicen, ¿no? Y ahora el muchacho hace lo que quiere. Antes recordemos que los reformadores como Martín Lutero, el padre determinó que estudiara, ¿se acuerdan de la historia? Que estudiara abogacía. Y él se rebeló y se metió al monasterio. Y eso le causó muchos problemas. Hoy el hijo decide que quiere estudiar. Antes los reyes también decidían hasta con quién los hijos debían casarse. Y hasta eso, como tú dices. Entonces la figura del padre no es la misma figura que había antes. Para Isaías,
padre va a ser una figura que va a desarrollarse bajo el contexto político de su historia. Porque él está teniendo una mentalidad política, porque está teniendo una mentalidad hacia el rey de Judá y los países aledaños que estaban tomando protagonismo y afectando la fe de la nación de Judá. Entonces, cuando solamente estudiamos esta palabra en este contexto, porque en otro contexto va a ser otro, ya tenemos que tener en mente que decir padre para Isaías es muy diferente que para nosotros hoy. Y posteriormente vamos a ver la siguiente figura que va a usar Isaías. Dice, tú eres nuestro padre y nosotros somos el barro. Ahora, si no tuviéramos el conocimiento, si no fuéramos cristianos evangélicos, nos haríamos una pregunta más o menos así: ¿qué tiene que ver padre con que nosotros somos barro? Al unir esos dos términos, ¿qué quiere decir, por ejemplo, para ustedes esta unión? Padre más somos barro. Lo dice después. Este es el contexto. Padre, somos barro. ¿Qué va a querer decir entonces? Que como padre nos puede formar y corregir y moldear. Ojalá los hijos escucharan esto, ¿verdad? Ojalá los muchachos escucharan esto. ¿Por qué? Porque Isaías está diciendo, con toda su sabiduría y puesto de nobleza que tenía dentro de la corte del rey de Judá, lo que está diciendo es: todo lo que soy, todo lo que somos, mi postura, mi riqueza, mi situación política, mi nación, todo lo que soy, el más alto, está bajo tu paternidad. Moldéanos, Señor. Moldéanos, fórmanos, Señor. Y al observar solamente este texto de esta manera, ya podemos ir escribiendo el mensaje que queremos hacer para poder exponer. Con dos palabras, somos hijos y barro. ¿Estará la disposición en el corazón de la sociedad hoy de ser barro? No, ¿verdad? Porque hoy está visitando el país, Chile lo está visitando el Papa. Y hay una cantidad de protestas en contra de la visita del Papa. Es increíble cómo en Chile ha tenido oposición, y esto es noticia mundial, de cómo Chile ha tenido oposición la visita del Papa. Hasta un periódico le tiraron. Y le gritaron feo. Entonces hay una oposición. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los jóvenes hoy se ha desarrollado bajo el contexto de lo laico. Y eso, laico, yo no es que esté a favor o en contra, estoy hablando del principio. Ahora, esa palabra laico lo han tomado prácticamente para oponerse y faltar el respeto a otras religiones, a otras formas de pensamientos. Entonces la mentalidad de somos barro no está en la sociedad hoy. ¿Qué persona se quiere dejar moldear por un Padre Dios que le va a decir cómo debe vivir su vida? Sin embargo, por eso es que Israel era bendito entre las naciones, porque sus profetas estaban más cercanos, a pesar de su rebeldía. El Dios y Padre de la nación era el Señor, Dios Todopoderoso. Soy barro es la figura, y aquí viene la otra figura, alfarero. ¿Quién es el alfarero otra vez?
alfarero. Ya el Señor tiene dos figuras, padre y alfarero. Si ustedes tuvieran que armar un mensaje, ¿qué podríamos decir desde la perspectiva de Isaías al pronunciar que Dios es el alfarero? Si él está declarando a Dios como alfarero, ¿ustedes qué podrían sacar de esa relación, de ese razonamiento que tiene Isaías con Dios? Dependencia. Muy buen punto, ¿no? Isaías está declarando que él es dependiente de... ¿Qué otra cosa más podríamos sacar de esa palabra, alfarero? De esa relación, de esa visión que tiene, reflexión que tiene Isaías del alfarero. Es el único que puede perfeccionar la vida, ¿cierto? Perfeccionar al creyente. Que conoce, tiene conocimiento de quiénes somos, muy bien, conocimiento de lo que somos. ¿Qué más? Capaz de crear, qué bien, al creyente. ¿Qué más? Es el único que vuelve a regenerar. De regenerar. ¿Sí? En un tema así nada más. Ya podemos hablar de estos temas. Gracias a la interpretación de algo muy sencillo, de cómo él miraba a Dios, del contexto. Y yo le agregaría algo más, de que Isaías tiene confianza de dejarse moldear por alguien que él considera mucho más sabio que él mismo, a pesar de todo su conocimiento y sabiduría. Entonces eso es lo que podemos encontrar en la figura del alfarero. Es Dios y Padre. Él es el que moldea la vida del creyente. Y bueno, prácticamente hace una repetición cuando dice: tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos las obras, o somos la obra de tus manos. Somos la obra de tus manos. Ahora, lo que está diciendo ahí es que estamos dispuestos a ser moldeados. Él está dispuesto a ser moldeado por Dios. Entonces así hemos superado la barrera de estas figuras que va a usar Padre, somos barro y alfarero. Es sencillo, esto es fácil de poder desglosar en este sentido, pero vamos a encontrarnos con otros textos que van a ser más complejos y van a ser más difíciles, y esa va a ser la tarea de nosotros de poder pesquisar qué es lo que el autor quiso decir para su tiempo, su contexto, para sus oyentes y para sus lectores. Solo así vamos a poder desglosar y tener una correcta aplicación. Quisiera ver otro ejemplo. No, tengo que sacar la conclusión de esto. Cuando habla entonces de esto, Padre, barro y alfarero, en la vida cristiana para una aplicación correcta, ¿qué es lo que podríamos decir de todo este contexto, de todo lo que acabamos de ver? Yo anoté algo, y que fue: Dios es el que puede formar, moldear el carácter, el pensamiento
y la conducta. El hecho de que Dios puede formar, moldear estas áreas, quiere decir de que Dios lo hará o esperará la disposición de nuestro corazón. Muy bien. No a la fuerza. ¿Por qué? Porque Dios busca una relación de amor con su pueblo, con sus hijos, con sus criaturas, con nosotros. La respuesta que Dios espera en este caso es una relación de amor, por lo cual Dios está dispuesto a moldear, pero quiere escuchar de la voz de cada uno de sus hijos la misma disposición de Isaías cuando dice: soy o somos barros. ¿Sí? Ujú. Sí, eso es muy verdad, como decía un pastor, muy verdad. Porque la base es la relación de amor. Después viene la relación con sus escogidos. ¿Sí? Porque de una u otra forma Dios va a llamar a los suyos para que vuelvan al redil. ¿Sí? La base, la columna, el fundamento es la relación de amor. Posteriormente va a ser la relación con sus escogidos. Primero, Dios es un Dios de amor, pero que también protege a los suyos. ¿Sí? Ahora sí, tengo otro texto, el mismo libro para que no nos compliquemos, Isaías capítulo 3, versículo 1. Isaías capítulo 3, versículo 1. ¿Cuánto nos queda? Sí, está bien. Vamos bien. 3:1. Pongamos atención a lo que dice ahí, porque he aquí que Dios, el Señor de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá la provisión y el sustento, toda provisión de pan y toda provisión de ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que podemos entender de ahí? Provisión y sustento. Se los voy a explicar porque provisión, sustento. También va a hablar de pan y agua. Se los voy a explicar porque para poder entenderlo rápidamente no da, hay que entender el contexto. La metáfora del pan y agua no habla del sustento o el alimento. No está hablando de eso, sino que dice Isaías que Dios va a quitar su apoyo. ¿Por qué quise tomar este texto? Porque es parte de lo que hemos visto los domingos. ¿Sí? Judá, la nación de Judá está siendo rebelde, no quiere escuchar la voz de Dios. Y si no quiere escuchar la voz de Dios, Dios envía al profeta Isaías y les dice de que va a quitar la provisión y el sustento, el pan y el agua. Es decir, que hasta ese momento está la protección de Dios sobre la nación, pero por causa de su rebeldía, Dios va a quitar la cobertura, la ilustración, metáfora, figura que va a usar entonces Isaías va a ser la provisión, el sustento, el pan y el agua. ¿Sí? No es complicado ahí el tema. Ahora, quien nos va a dar una respuesta más clara y detalles de todo eso va a ser el versículo del 2 al 4. Ahí nos va a dar la respuesta a lo que a las dudas o preguntas que podrían surgir en el versículo anterior, en el versículo 1. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 3 va a decir, al 4, va a decir lo siguiente: quitará al valiente, al hombre de guerra, al juez y al profeta, al adivino y al anciano,
al jefe de 50 y al hombre respetable, al consejero y al excelente artesano y al experto encantador. Y ahora viene la calamidad. ¿Qué es lo que Dios va a poner? Les pondré muchachos por magistrados y los caprichosos se enseñorearán de ellos. ¿Qué entienden ustedes por eso ahora? Dios va a quitar toda la sabiduría con la que ha protegido a Israel. También va a quitar al hombre valiente, es decir, a los soldados guerreros, la estrategia militar. Ya no habrá más estrategia militar apoyada y respaldada por Dios. La pregunta que ustedes yo creo que se les va a venir quizás en mente, va a decir, ¿también va a quitar al adivino? ¿Había adivino en Israel entonces? Ya es un juego de palabras que hay que buscar una interpretación. El adivino muchas veces no es el que predecía, sino que el que observaba sus circunstancias. ¿Sí? Porque cualquiera puede sacar, había adivino en las escrituras, y si hay adivino también podemos tener no vaya a levantar un ministerio de adivinación en una iglesia, ¿no? Pero es capaz. Entonces es cuestión de interpretación, eso es en general. Pero ¿a quién va a poner Dios? Y va a usar una figura en el versículo 4. ¿A quién va a usar Dios? Muchachos. Ahora, ustedes ya tienen una información acerca de esta palabra del domingo. ¿Qué dijo Jeremías cuando se declaró muchacho? ¿Qué estaba diciéndole al Señor con decir que era muchacho? Inexperto, no sabía hablar, inmaduro, ¿no? Entonces, gracias a este otro conocimiento, gracias a los datos que tenemos de Jeremías, vamos a entender que muchacho es una persona ingenua. Y después más adelante va a decir cómo es el muchacho, que es caprichoso. Una persona caprichosa es una persona que se va a dejar guiar por sus propios impulsos, emociones. Va a querer siempre ser adulado y que lo vean los demás. Va a querer siempre hacer lo que a él se le da la gana. Va a querer siempre guiar la vida de la nación como se le antoje. Simplemente Dios va a quitar el pan y el agua, el sustento, la protección de Israel. Va a sacar va a sacar al sabio, va a sacar al valiente, va a sacar al consejero. ¿Qué es una nación sin consejo? ¿Qué es un desorden? ¿Qué sería nuestra vida sin consejo? Vulnerable. Buena descripción. No, haríamos lo que se nos pareciera. Entonces lo que está diciendo Isaías ahí, en esta parte, es que Dios simplemente va a quedar y dejar sin sustento a nadie. Rápidamente para ir terminando, porque quiero avanzar en algo más. Del distanciamiento lingüístico debemos decir que ya tenemos otra vez los apoyos de los diccionarios que nos van a ayudar, el diccionario hebreo y griego, que nos van a aportar ayuda para entender mejor las escrituras, pero va a ser más que nada un aporte, un eslabón. Los diccionarios no van a decir exactamente lo que quiere decir el autor. Muchas veces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el ministerio profético desarrollándose en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo va a hacer? Va a decir, el autor va a tener en mente que el ministerio profético se desarrolla porque hay personas que están enseñando la palabra de Dios. Los apóstoles predicaban y por eso se llaman apóstoles, eran completos, predicaban, evangelizaban, enseñaban. Pero la iglesia, por ejemplo, cuando Pablo fundaba una iglesia, la capacitaba para dejarla andar y se iba a otro lugar. Entonces ahí tenía que quedarse el ministerio de la enseñanza, de la interpretación.
A eso se refiere y a eso se van a referir cuando hablen de profetas. Pero en otras ocasiones van a hablar de profetas del pasado. Y ahí se va a estar refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra profeta va a ser usada en dos contextos: en la enseñanza de las Escrituras y en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? El problema está en que a veces cuando hay una mala interpretación y dicen los 5 ministerios, ¿no? Y empiezan a nombrar también el profeta y que deben estar en la iglesia. Y entonces interpretan eso como que alguien está prediciendo el futuro. Así lo van a entender ellos, un grupo de cristianos. Que alguien que tiene que levantarse a profetizar. Y yo crecí así. Hablar en lengua, interpretar lenguas. No vemos eso vamos a hablarlo después, pero no vemos en todas las iglesias que estén hablando en lenguas. No, tampoco. Pablo se enojó porque estaban muchas personas hablando en lengua y le dijo, ya está bien, ya si quieren hablar en lengua, hablen en lengua, ya está bien. Pero que alguien se levante a interpretar. Entonces, los hermanos se quedaron así medio algo en silencio y dicen, ¿quién va a interpretar? Mejor nos quedamos callados. Pero ¿cómo se interpreta eso ahora? No, pues que hay que seguir hablando en lenguas, ¿no? Y eso se respeta, las iglesias, nosotros respetamos eso, porque es una característica que ellos lo interpretaron de esa manera y está respetable, pero nosotros no. Y de los autores es importante entonces estudiar el estilo narrativo. Es importante estudiar cómo escribieron los autores, cómo fue que comenzó a escribir Pablo, cómo es que comenzó a hablar Juan. Vemos a un Juan hablando teológicamente en el libro de los Evangelios. Vemos a un Juan anciano escribiendo como si fuera un padre amoroso, ya con mucha sabiduría por los años. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los textos de Juan que empiezan hablando con un sigilo, con un cuidado, con un amor ya de una persona anciana. Ustedes han visto cuando o han hablado con algún anciano alguna vez y lo conocieron de joven. No, nunca tuvieron esa experiencia, digamos que lo escucharon cuando eran más, no tan joven, porque no dan las matemáticas, pero cuando eran más, qué sé yo, adulto, y después ya una generación después. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Primera de Juan, Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él, y les anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, la forma de escribir lo vamos a reflejar y a entender todo esto. Lo vamos a entender cómo lo está escribiendo y cómo lo está anunciando y cuál es su forma de escribir en el capítulo 2, versículo 1. Él está escribiendo de la siguiente manera. Él está diciendo: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no... O sea que todo lo anterior, todo lo que acaba de decir, lo está diciendo con una ternura y con un amor pastoral sobre los que van a leer sus cartas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de poder? Nosotros leemos estos textos con una mentalidad y cultura prácticamente evangélica, casi cantadita, pero muchas veces tenemos que leer. Cuando nosotros escribimos
antiguamente escribíamos cartas, ¿no? Ya no, ahora son mensajes, WhatsApp y todo eso, estamos más modernos. Pero antes, cuando alguien escribía una carta, a veces, ¿no se equivocaron alguna vez? Aún incluso ahora en el Messenger no se entienden o malentienden lo que uno quiere decir, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a escribir en un Messenger, esto me molesta, esto me molesta. ¿Cómo uno lo puede tomar eso? De distintas maneras, ¿verdad? Uno se lo iba a imaginar, si uno lo está recibiendo y dice, uy, este está enojado. Pero quizás él está hablando de molesta de